la palabra de Dios en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Para los que nos visitan por primera vez, estamos como iglesia estudiando el Evangelio de Juan. Ha sido un tiempo de mucha edificación para nuestras vidas, ir examinando este Evangelio. Ha sido también un desafío ir entendiendo cuál es el propósito de Dios detrás de cada parte que Dios guió a Juan para que escribiera. Así que hemos llegado a Juan capítulo 9, ya hemos pasado por 8 capítulos. La semana pasada terminamos con el capítulo largo de Juan 8, así que hoy vamos a arrancar con Juan 9. Y vamos a dar lectura, les pido que me acompañen con su mirada, Juan capítulo 9, versículo 1 al 12, eso es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Padre, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, porque estos pasajes ministren a nuestra vida. Gracias porque tu palabra es, Señor, la base de la iglesia, es el fundamento de tu iglesia, de tu congregación. Pastoréanos, Señor, a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues son pocos versículos los que vamos a estar examinando el día de hoy, a diferencia de las predicaciones anteriores. Y el título de hoy es Propósitos Divinos. ¿Sí? Propósitos divinos. Cuando estudiaba este pasaje, cuando estaba viendo de qué se trataban estos versículos, en el proceso de estudio estuve entrando a la página de las organizaciones, de la Organización Mundial de la Salud. Me estuve haciendo algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades que más están afectando al mundo? ¿Cuáles son las enfermedades que más están matando a las personas? Me preguntaba, por ejemplo, cuáles son las tendencias de la salud. Y algo que me llamó mucho la atención entre todos esos artículos es esos desafíos y esas tendencias claves que vamos a enfrentar como planeta, como seres humanos, en el 2026, lo que viene por delante. Y por ejemplo, estaba viendo que pues realmente están aumentando las enfermedades crónicas. Por ejemplo, estos algunas estadísticas. Las muertes por enfermedades no transmisibles aumentan un 43% según los recientes informes. Vamos hacia allá. Otro, el dengue. Históricamente, en el 2024 se reportaron más de 12 millones de casos de dengue, siendo este año que pasó, entre el 24 y el 25, con el mayor número de casos registrados. En cuanto a la salud mental ha sido identificada como uno de los mayores problemas sanitarios actuales en encuestas mundiales. Hablemos en cuanto al impacto del ambiente, impacto ambiental. Aproximadamente
el 90% de la población mundial respira aires con niveles increíbles de contaminación peligrosa, causando enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Otra enfermedad, la tuberculosis, sigue siendo la principal causa de muerte. Solamente millones de personas han muerto en el 2024 por esta enfermedad. La zoonosis. El 75% de las enfermedades emergen o provienen de los animales. Estas son algunas estadísticas en cuanto a la enfermedad, lo que viene. Mis hermanos, lo voy a decir más adelante. La tecnología ha crecido, el conocimiento ha crecido, lo que sabemos, pero las enfermedades también han crecido, no se han disminuido. La gente está muriendo a causa de las enfermedades y lo que viene por delante, la realidad es que no nos da mucho aliento. Hablando, por ejemplo, del caso que vamos a estudiar hoy, como ustedes saben, la ceguera no es una enfermedad como tal, pero sí es la consecuencia de enfermedades. El Señor, en los pasajes que vamos a ver, va a curar a un hombre enfermo, va a curar a un hombre ciego. Y hablando, por ejemplo, de la ceguera, también estadísticamente la ceguera está aumentando. Vemos a la salud y el panorama, la realidad es que es triste, es complicado. Y la pregunta aquí es, ¿qué debemos hacer los creyentes? ¿Qué debemos hacer los creyentes? Respondiendo a esa pregunta, mis hermanos, viendo estos pasajes, lo que debemos hacer los creyentes es confiar en los propósitos de Dios. Confiar en los propósitos de Dios. Todo esto va en aumento. Todas estas son estadísticas que no nos alientan. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Seguir confiando que Dios tiene por encima de la enfermedad, por encima de la muerte, por encima de todas las catástrofes que estamos sufriendo, propósitos. Dios tiene propósitos. Y este pasaje nos va a animar a todos como iglesia a ver a Dios y a ver sus propósitos en medio de las dificultades. El pueblo de Dios puede confiar en esos propósitos. Amén. Por eso el título es Propósitos Divinos. Propósitos divinos. Empezando el capítulo 9, ¿se acuerdan cómo hicimos esta transición? Ahí terminando en el versículo 59 de Juan 8, dice ahí el pasaje, versículo 59 de Juan 8, dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. El Señor había encontrado nuevamente en aquellos que habían escuchado su enseñanza el desprecio y el rechazo característico. Siempre había eso. Hasta este punto podemos ver que era más la negación de creer en Cristo que creer en Él. Personas sí, ciertamente iban tomando una decisión. Habían personas en medio de todas esas multitudes que creían. Están los discípulos. Por ejemplo, pensando en una multitud que escuchó y entendió quién era Cristo Jesús, recordamos Juan capítulo 4, los samaritanos, toda esa multitud que creyó, puso su fe en el Señor Jesucristo. Pero la realidad es que viendo todas estas multitudes, todo esto que hemos estado estudiando, pues la verdad es que son pocos a comparación de tanta gente que venía rechazando al Señor. A pesar de eso, el Señor no va a cambiar. El Señor va a seguir enseñando y va a seguir dando pasos. Recuerden que estamos a meses de que Cristo sea crucificado. Cristo va a seguir enseñando y Cristo va a seguir dando pasos hacia el propósito más alto de su vida, que es morir por los pecadores. Morir por los pecadores. Ahora, yo pensaba, tanta enseñanza y tanto ministerio por parte del Señor, ¿habrá valido la pena? Si hay tanta gente que lo rechazaba,
Si hay tanta gente que lo menospreciaba, si había tantas personas que cerraban su corazón, ¿habrá valido la pena? Claro que sí. En Juan capítulo 4, no lo busquen, ya lo estudiamos hace tiempo, el Señor le dijo a sus discípulos esto, escucha, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y le dijo el Señor a sus discípulos, yo les he enviado a cegar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Uno de esos sembradores es el Señor mismo. Mis hermanos, a pesar de que hubo tanta gente que rechazó la enseñanza directa de Cristo Jesús, cuando el Señor muera y resucite y sea ascendido a la gloria, mucha gente va a escuchar el mensaje de ¿quiénes? De sus apóstoles. De sus apóstoles. El Señor es ese labrador, ese hombre que sembró, que preparó los corazones, y que cuando los discípulos, los apóstoles, entren en sus labores, cuando empiecen a predicar en hechos, mucha gente va a venir al Evangelio. ¿Y quién fue el que sembró esa semilla? Cristo Jesús. Sus enseñanzas, los momentos cuando Él enseñaba en el templo, cuando Él enseñó en Capernaum, cuando Él enseñó a los samaritanos, no va a ser en vano. No va a ser en vano. Vemos entonces cómo el Señor deja el templo, vemos cómo la gente ha sido enseñada, cómo esa gente toma piedras, quieren matarlo, y el Señor sale del templo, y entonces el versículo 1 comienza con el Señor saliendo, y dice ahí, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. La realidad es que no se nos menciona ni el tiempo ni el lugar de este suceso. No se nos dice si fue inmediatamente, la realidad es esa. No se nos dice dónde fue, si realmente fue en el templo o no fue en el templo, pero la realidad es que el Señor, al encontrarse a este hombre ciego, no sería la primer persona discapacitada que esté sentado en el templo buscando ayuda y buscando recursos. De hecho, más adelante en Hechos capítulo 3 va a haber un hombre que no puede caminar, va a ver a los apóstoles y los apóstoles van a hacer un milagro en nombre de Jesucristo. Normalmente las personas ciegas, las personas incapacitadas para caminar, las personas con algunas enfermedades no ilícitas para los fariseos, ¿dónde podían ir? Al templo. Se sentaban normalmente donde transitaban las personas y lo que hacían es que mendigaban, pedían limosnas, pedían ayuda. Entonces, no sería extraño que pensar que al salir el Señor Jesucristo pasa y ve a este hombre, ¿sí? Así que cuando también leamos algunos versículos más adelante, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que el Señor le manda a ir a un estanque, y es el estanque o la fuente de Siloé. Y esta fuente está cerca del templo. Entonces no sabemos si fue inmediatamente, no sabemos en qué parte específicamente, pero seguramente fue en un momento corto y seguramente fue ahí muy ligado a esta enseñanza que el Señor tuvo en el templo en todo Juan capítulo 8. Así que comencemos a ver este milagro. Ahora, el flujo de este relato tiene 4 elementos y va a aparecer ahí en la pantalla, mis hermanos, 4 elementos. Y es así como vamos a dividir la predicación de hoy. 4 elementos. Nuestro bosquejo será de la siguiente forma. En primer lugar, el problema, versículo 1. En segundo lugar, el propósito, verso 2 al 5. En tercer lugar, el poder, versículos 6 al 7. Y en cuarto lugar, la perplejidad, versículo 8 al 12. Y tengo que ser sincero acá, si ustedes van al comentario de John MacArthur de Juan, va a ser este mismo bosquejo. ¿Sí? La realidad es que tomé esos puntos porque es lo que está en los pasajes. ¿Ok? Entonces, gracias John MacArthur por darnos los puntos de la predicación hoy. Muy bien, empecemos con lo primero.
el problema. El problema, verso 1. Dice ahí la palabra de Dios: entonces, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Mira, es interesante cómo el apóstol Juan resalta que es, ¿quién ve a este hombre? Jesús ve a este hombre. No son sus discípulos. Y tampoco es este hombre buscando a Jesús. Hay otras partes en los evangelios donde los ciegos le gritan a Jesús, donde paralíticos le gritan a Jesús, pero aquí no. Jesús es el que ve a este hombre. Ahora, ¿cómo fue esto? ¿Cómo es que Juan y los discípulos se dieron cuenta? Bueno, simplemente podemos especular. Tal vez Jesús caminando se acercó a este hombre. Tal vez el Señor puso la dirección de sus ojos hacia este hombre. No sabemos, pero inmediatamente Juan dice que fue Jesús quien lo vio. Fue Jesús quien lo vio. Y esto no sería extraño, conociendo la compasión de Cristo Jesús, la compasión de su Maestro. Ahora, la ceguera también era un mal frecuente desde tiempos antiguos. Los ciegos, a quienes nadie cuidaba, quedaban reducidos a mendigos y a ser marginados. En esa condición de debilidad, se profetizó que el Mesías sería quien le diera la vista a muchos ciegos. A muchos ciegos. El Mesías, Cristo Jesús, el Salvador, el profeta, el ungido de Dios, iba a venir e iba a hacer milagros en medio de estas personas. Cuando Juan el Bautista le manda mensajeros a Jesús para preguntarle si él realmente era el Mesías, el Señor le responde en Mateo 11, Jesús les dijo: mira, vayan y digan a Juan lo que escuchan y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Evangelio. Él era el Mesías. Y el Mesías iba a hacer algo. E inmediatamente Juan dice: fue Jesús quien lo vio. Fue Jesús quien vio a este hombre. Algo, por ejemplo, también para pensar aquí es: hace unos momentos o hace unos días estuvo a punto de ser Jesucristo apedreado. Apedreado. Lo menos que harías, si ya te amenazaron de muerte, ¿qué es lo que harías? Te detendrías cerca, es lo menos que harías, ¿no? Pero lo hemos visto en la Escritura. No importa si el Señor se queda cerca, no importa si el Señor simplemente salió del templo y se quedó en las afueras, no importa si es al otro día, nadie va a poner manos sobre él. ¿Por qué? Porque hasta que no llegue la hora, ya lo hemos estudiado, hasta que no llegue la hora, no va a pasar nada en la vida de Jesucristo. Se tiene que cumplir el propósito del Señor. Entonces el Señor ve a este hombre, ¿sí? Ve a este hombre, pone su mirada en él y ve su condición. Ahí está entonces, un hombre ciego. Hay una iniciativa divina hacia él. Y mis hermanos, hay un propósito detrás de todo esto. Hay un propósito detrás de todo esto. Ahora, qué importante va a ser esto para la vida de este hombre, para la vida de los discípulos, porque no importa los años que habían pasado, él no era un joven. Más adelante vamos a ver cómo sus padres van a decir: edad tiene, pregúntenle a él lo que pasó. No era un joven, años habían pasado. No importaba tampoco la incapacidad, una ceguera no parcial, total. No importa lo que todos los hombres habían dicho acerca del problema, ni la etiqueta que los hombres ya habían puesto sobre él. Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. Qué hermoso pensar esto. No importa los años, no importa la incapacidad, no importa lo que la gente diga. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en la vida de este hombre. Me encantaba un autor lo que comentaba, porque decía: conforme se desarrolla el relato, aprendemos que este encuentro casual, como nos lo escribe aquí Juan, había sido programado desde el principio del tiempo.
y que la aflicción sin sentido del hombre le había sido dado con un propósito divino desde el principio de la creación de todas las cosas. Debemos recordar, amada familia, que no hay problema más grande que el poder de Dios. No hay problema más grande que el poder de Dios. Qué triste es que los hombres están acostumbrados a caminar sin esperanza o a poner su esperanza en aquello que no es suficiente para cambiar sus vidas, su corazón, su condición. Pero aquí hay un hombre que sí puede hacerlo. Y ese hombre es Jesucristo. Jesucristo sí tiene propósitos detrás de todo. Y Jesucristo sí puede cambiar todas las cosas si así Él lo desea. En un mundo que ha sido por el pecado construido una ruina caótica, el Creador introduce orden, en donde el sistema del pecado del mundo al azar y de manera caprichosa causa aflicción, el Señor da propósito a la desdicha para su propia gloria y para el bien de los que creen. Ahí está el problema, que para Jesucristo no es problema, pero ahí está la situación. Segundo punto, el propósito. Verso 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mis hermanos, el propósito. ¿Es el Señor quien lo ve? ¿Es el Señor quien se detiene? Pero los discípulos tienen una pregunta para Él, para su rabí, para su maestro, rabí, maestro. Tienen una pregunta para Él. Cuando los discípulos ven a este hombre, sabían que era ciego de nacimiento. ¿Sí? Inmediatamente lo vemos aquí. Ahora no sabemos, seguramente llevaba tantos años en ese lugar que la gente ya lo conocía. Sabía quién era ese hombre, sabía lo que padecía este hombre. Pero los discípulos entonces tienen esta pregunta, y ellos, al preguntarle al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué es lo que están mostrando los discípulos con esta pregunta? Ellos inmediatamente ven un castigo divino. Inmediatamente ven un castigo divino. Y la pregunta apunta hacia eso. En pocas palabras, lo que ellos decían es que esa ceguera era por un castigo, era un castigo. Para ellos la pregunta es: ¿dónde está el pecado para que este hombre haya terminado, esté así? ¿El pecado está en él o el pecado está en sus padres? Lo que están mostrando aquí los discípulos es la idea rabínica que normalmente pasaba entre todas las personas. Los rabinos hacían un énfasis tan grande, por ejemplo, en el tema de la lucha entre Esaú y Jacob en el vientre de su madre. Algunos otros pasajes que decían que un niño podía pecar desde el vientre. No solamente nacer pecador, lo que nosotros sí creemos, pero los rabinos lo llevaban al extremo y decían: ellos pecan en el vientre. También ellos, en sus ideas, llegaban a la conclusión de que el pecado del padre podría traer castigo de Dios y podía afectar directamente a sus hijos. Lo que ellos están haciendo aquí es hablar lo que normalmente se comenta, se dice y se enseña. A ver, Señor, solamente tenemos la pregunta: ¿sabemos que esto es por castigo? ¿Sabemos que esto es una consecuencia de un pecado personal? Así que solamente queremos saber si fueron sus padres o fue él. Ahora, antes de explicar, mis hermanos, esto, debemos ver la pregunta
debemos ver que la pregunta de los apóstoles apunta hacia el estado del hombre. Y algo que debería llamarte la atención aquí es que no hay nada sobre la compasión que Jesucristo les enseñó. La pregunta para ellos es: ¿quién pecó? No si, Señor, ¿quieres ayudarle? No si, Señor, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Cómo ayudamos a esta persona? Decía un autor: la manera en que trataron al ciego de nacimiento me entristece más que su ignorancia. Los discípulos miraron al hombre nada más como un interesante caso de estudio teológico y no como un semejante que necesitaba compasión. Su falta de emoción me perturba, decía un autor. Mis hermanos, Jesús no ve como ellos estaban viendo. Para ellos es un problema teológico: ¿quién pecó? Y para Jesús, que es una oportunidad para mostrar su compasión, para mostrar sus propósitos. Entonces, para los discípulos, esta ceguera, es decir, esta condición de este hombre, es directamente provocado por el pecado de él o sus padres, y ha caído juicio sobre él. Vamos a contestar algunas preguntas para ir entendiendo cuál va a ser la respuesta de Cristo Jesús. Primer pregunta: ¿de dónde provienen las enfermedades? El dolor y la miseria que provocan muchas veces las enfermedades, ¿de dónde provienen? ¿Cuál es el origen de la enfermedad? ¿De dónde deriva la existencia todas las enfermedades que hoy conocemos? Si vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que la enfermedad nunca fue el propósito de Dios, que la enfermedad es un efecto universal de la caída, cuyo resultado, por causa del pecado, es la muerte, es el deterioro de la existencia en un mundo imperfecto. La enfermedad, mis hermanos, es directamente el resultado del pecado, Nos damos cuenta que desde que el hombre en el huerto del Edén decidió escuchar a la serpiente, decidió escuchar a su propio corazón, desde ese momento la enfermedad ha acompañado la existencia humana. Y la enfermedad ha traído, el pecado ha traído la enfermedad, el pecado ha traído dolor, el pecado ha traído tristeza, el pecado ha traído todas estas tragedias que experimentamos y que vemos continuamente. ¿Cuál es el origen del pecado? La caída. ¿De dónde deriva toda esta condición en la que nos encontramos? Mis hermanos, de la caída. Y por eso leíamos ahí en el Salmo 90, cuando Moisés está orando, cuando Moisés está escribiendo este salmo, dice ahí: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, y con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Nos damos cuenta que no solo las enfermedades, sino que el pecado ha deteriorado todas las cosas. Y que todo esto nos recuerda que somos simplemente, mis hermanos, polvo. Somos frágiles. Que nuestra vida pasa como un pensamiento, dice Moisés. Es algo que puede ser destruido por una pequeña bacteria, que puede ser destruido por un pequeño virus, por una pequeña enfermedad. Y que eso causa dolor y tristeza. Pero el origen de todo esto, el origen de este cansancio, el origen de la dificultad de la vida, viene a causa del pecado. No importa cuánto avance la tecnología, como lo dijimos, no importa cuánto conocimiento podamos tener, no importa ni siquiera cuánto podamos desarrollarnos en el área de la salud, la enfermedad es inevitable y dolorosa. Como lo comentábamos en la introducción,
Mientras avanza todo lo demás, también avanza la muerte y la enfermedad como una realidad humana. Todo esto porque el hombre desde el inicio decidió por su pecado destruir su comunión con la vida que era Dios. Ahora vamos a responder otra pregunta. Y la otra pregunta es, ¿la ceguera de este hombre era un castigo de Dios? ¿La ceguera de este hombre era un castigo de Dios? No. No es un castigo de Dios. El Señor va a responder la apreciación de los discípulos y de forma clara les va a señalar que la enfermedad de este hombre no es por causa de un pecado específico, por un pecado individual, y su consecuente castigo no fue el pecado de sus padres, no fue su pecado. Aquí es, por ejemplo, algo importante, ahí en el verso 3, el Señor lo deja bien claro y dice, no es que pecó este ni sus padres, y después, ¿qué dice ahí? Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí es donde debemos tener cuidado y observar la preposición que el Señor está usando. Es muy diferente, el Señor dice aquí, ¿para qué? Y no dice, ¿por qué? Eso es muy importante, son dos preposiciones muy importantes que nos señalan dos cosas completamente diferentes. Si uno, mis hermanos, el Señor Jesucristo no está negando que todas las enfermedades provienen y son causa de la caída. Ese pecado que se cometió al principio de todo. Pero lo que sí está negando aquí el Señor es que la ceguera de este hombre sea por causa de un pecado directo de él o de sus progenitores. Y tampoco esta condición pone a Dios como la causa. No es castigo divino, sino que esta enfermedad tiene un propósito. Tiene un propósito. Jesucristo no está diciendo que es ciego porque Dios lo hizo ciego. A veces podemos leer este pasaje o hay gente que a veces cuestiona este versículo y dice, mira, yo no sé, tu Dios de amor y mira cómo Dios hace esto. Dios lo hizo esperar no sé cuántos años hasta que Jesucristo viniera y abriera sus ojos. ¿Ese es tu Dios? ¿El que hace que la gente sea ciega? Eso no es lo que están diciendo estos pasajes. El Señor Jesucristo no está diciendo que es porque Dios quiso que fuera ciego. Lo que está diciendo el Señor es que es ciego, esa es la realidad de este hombre, y que a pesar de su ceguera, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. El propósito de Dios en este caso no es la enfermedad. El propósito de Dios es a pesar de la enfermedad. A pesar de la enfermedad. Amada familia, el Señor obra en medio del dolor. El Señor obra en medio de la desgracia. El Señor obra en medio de las enfermedades. El Señor obra en medio de la muerte. Y todo esto existe inevitablemente en nuestro mundo caído. Son consecuencias de nuestra caída. Son consecuencias del pecado. Pero es para Dios esto muchas veces una oportunidad hermosa para mostrar sus obras. Sus obras. Por la extensión yo no pude traerlo, pero Charles Swindoll ahí en su comentario tiene una hermosa conversación con una mujer que llega a él y que le cuestiona esto. Y que le dice, ¿dónde está tu Dios de amor si paso por esta situación donde estoy sufriendo? En esta situación donde la desgracia está sobre mí, ¿dónde está ese Dios al cual tú me estás hablando? Y me encanta la forma en que él responde, porque él le ayuda a esta chica, a esta persona, a separar entre la consecuencia del pecado y el castigo de Dios. Esta mujer llega a este hombre pensando que Dios me está castigando. No, Dios no te está castigando. Pero Dios tiene un propósito detrás de lo que tú sufres. Y eso es hermoso, mis hermanos, entenderlo así. Tú no vas a poder hacer nada
nada ante la enfermedad. La enfermedad puede llegar si esa es la voluntad de Dios. La desgracia puede llegar, mis hermanos, la muerte de seres queridos va a llegar. Y Dios no nos está castigando. Dios no ha cambiado porque Dios es inmutable. ¿Qué es lo que nos promete Dios? Que Dios tiene propósitos a pesar de las enfermedades. Que Dios tiene propósitos a pesar del dolor que podamos tener. Eso es lo hermoso de estos pasajes. Y esto de verdad pastorea nuestro corazón, porque yo sé que, amada familia, muchos de nosotros estamos o tenemos gente que amamos que está pasando por enfermedad. Hay gente en medio de nosotros que está sufriendo. Hay en medio de nosotros personas que están experimentando un dolor. Y Dios nos dice que tiene propósitos detrás de todo eso. Qué hermoso poder descansar en un Dios que tiene un propósito desde que creó todas las cosas. Eso es lo que Dios le está enseñando a estos hombres. No es castigo, no es que pecó él, no es que pecaron sus padres. Dios quiere manifestar sus obras. Eso es lo que el Señor dice ahí, sino para que las obras de Dios se manifiesten, para que las obras de Dios se den a conocer, para que las obras de Dios se revelen. Este es el propósito. Más adelante vamos a ver que para muchos van a ver esta sanidad, van a ver lo que Jesucristo hizo. El pasaje dice que las obras de Dios se hicieron para que se den a, que esto es para que las obras de Dios se den a conocer. Y va a ser interesante que cuando toda la gente se pregunte quién hizo esto, ¿dónde va a estar el que lo hizo? ¿Quién sabe? Porque eso le van a preguntar al ciego, oye, ¿quién? ¿Dónde está Jesús? Y el ciego va a responder, no sé. Que cuando este milagro llegue a los fariseos van a negar esto, no van a creer esto. Eso es lo que vamos a ver el próximo mes. Ellos no van a aceptar este milagro. Y aun cuando sus padres saben que su hijo fue sanado, sus padres, no se nos va a decir nada de sus padres. Entonces uno pregunta y dice, bueno, pero para que las obras de Dios se manifiesten. Pero dice ahí, las obras de Dios se manifiesten en Él. Más adelante el Señor no va a buscar a sus padres, el Señor no va a juntar a los vecinos y les va a decir, vengan, yo hice esta gran obra. El Señor va a buscar a este hombre y le va a decir, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el hombre va a responder, ¿dónde está para que crea? Y él va a decir, soy yo. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y qué hermoso, porque siempre cuando vemos este tipo de situaciones, mis hermanos, y vemos a una persona que se fortalece en la fe, las obras se manifiestan en él. Primeramente en él. A veces tú no puedes explicar el gozo que esta persona siente enferma con la situación en la que está. A veces tú no puedes entender cómo para él la vida sigue hacia adelante y sigue con proyectos y sigue buscando honrar a Dios y obedecer a Dios. Las obras de Dios se manifiestan en él. En él. Va a haber gente alrededor, claro, pero primeramente es en él. Su condición fue parte del propósito de Dios para que sus ojos sean abiertos a la realidad de quién es Cristo Jesús. No solo recibió la vista, sino que recibirá el don de vida eterna. Me es necesario, dice el Señor, verso 4, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El Señor agrega que vendrá un momento, lo que califica como la noche, cuando nadie va a poder trabajar. El Señor está considerando un momento donde van a cesar
donde se van a detener este tipo de obras. ¿A qué relacionamos estas obras? ¿A qué relacionamos cuando termine el día? A su presencia. El Señor está hablando del tiempo, de la oportunidad que tienen los hombres de escucharle a Él, de ver las obras que Él hace. Eso es el día. Pero vendrá un momento cuando el Señor ya no esté. No quiere decir que el Señor va a dejar de obrar. No quiere decir que el Señor va a dejar de dar gracia. De hecho, van a haber obras más adelante. Pero la oportunidad de verlo a Él, la oportunidad de ver al Verbo de Dios obrando, la oportunidad de ver al Hijo revelando al Padre, la oportunidad de que este hombre ser sanado y después encontrarse cara a cara con el Hijo de Dios, escuchando que en Él hay vida eterna, eso se va a acabar. Eso es lo que va a terminar. Y el Señor está diciendo, ya va a venir el momento, cuando la noche venga. Entre tanto, dice ahí el versículo 4, que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo. Aquí hay algo muy curioso, mis hermanos. Yo no sé quién traiga una Biblia de la Nueva Versión Internacional, NBI, pero es interesante porque aquí hay una gran diferencia. Miren, en el versículo 4, la Nueva Versión Internacional pone el versículo así, escúchenlo. Bueno, si tienen NBI en el celular, búsquenlo también. Pero dice, no vean su WhatsApp, busquen NBI. Muy bien. El pasaje, el versículo 4 dice así, escuchen, mientras sea de día, y aquí viene la diferencia, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Reina Valera habla que es el Señor que dice, me es necesario ¿a quién? A mí. Pero la Nueva Versión Internacional dice, nos es necesario. Tenemos. ¿Cuál es? La mayoría de los comentaristas dicen que NBI expresa el manuscrito original. El Señor, si esta es la traducción correcta, no es un tengo, sino es un tenemos, Jesús está vinculando a los 12 en su ministerio. El Señor está hablando de ellos como parte de la obra del Padre. Era con Él que los discípulos podían hacer las obras del Padre. Y si lo vemos de esa forma, y si decimos, claro, o sea, las obras, Jesús comisionó a estos hombres. ¿Se acuerdan? En los evangelios vamos a ver muchas veces cómo estos hombres van y hacen los milagros en nombre de Jesús, hacen la obra también de Jesús, predican, hablan de Jesús. Y si es verdad esto, es una gran lección también para nosotros. ¿Por qué? Porque la vida del creyente tiene un tiempo determinado, amados hermanos, pasado el cual ya no se puede hacer la obra de Dios entre los hombres. De ahí la premura que el versículo hace recaer sobre cada uno de nosotros, advirtiéndonos del deber de hacerlo sin demora. El Señor nos da oportunidad de servirle. El tiempo va a pasar, familia. Tu vida va a pasar como un pensamiento. Y el Señor te da oportunidad de hacer sus obras, de servirle, de edificar a los santos, de crecer dentro de la iglesia local, de mostrar la compasión y el carácter del Señor. Pero en un momento todo eso se va a terminar. Y cada uno de nosotros va a rendir cuentas de lo que hayamos hecho. Todo eso va a terminar. El Señor está entonces aquí relacionando su obra con la del Padre y piensa en sus discípulos también. Yo creo también que tenemos una obra que hacer mientras yo estoy en la tierra. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.
Pensando en la aplicación tal vez de este punto del propósito, este punto nos ayuda a considerar los propósitos de Dios detrás de muchas cosas que nos acontecen en nuestra vida. Aún aquellas situaciones que son tan tristes, que parecen ser sin razón, no es que Dios las provoque, ni tampoco todo lo que acontece, mis hermanos, es por un pecado personal, no es por un castigo divino, sino que a pesar de eso el Señor obra conforme a sus propósitos. Podemos confiar que su plan es mejor que cualquier otra cosa. Pensando, por ejemplo, en la sanidad de este hombre, ¿cómo vamos a comparar la sanidad física que recibe este hombre con la vida eterna que termina recibiendo al final del capítulo? ¿Puede haber una comparación? No hay comparación. Si tú estás en un momento de prueba, de enfermedad o de pérdida, quiero decirte estas tres cosas. Es más valioso para Dios lo que Él está haciendo con tu fe, purificándola, trabajando en tu corazón. Segunda cosa, es más valioso el testimonio que da tu confianza, tu gozo y tu amor, aún en medio del sufrimiento. Y tercer cosa, es de mucho más valor la gloria a Dios que se da por lo que Él ha permitido en tu vida que cualquier otra cosa. Si has tenido dificultades, pruebas, enfermedades, muertes de gente querida, es más valioso lo que Dios está haciendo. El propósito de Dios prevalece. Dios no te está castigando. Esto no es una consecuencia de tu pecado. Es porque Dios tiene propósitos para su gloria. Tengamos discernimiento y confiemos en los propósitos del Señor. Tercer punto, el poder. Dice ahí el verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En esta acción Jesús que afirma su autoridad sobre las discapacidades, Él afirma su autoridad sobre el pecado. Él afirma su autoridad sobre la mala teología de esos momentos. Él afirma su autoridad sobre la religión, sobre el templo, sobre el sábado, porque esta obra la está haciendo un sábado. Él está afirmando su autoridad incluso sobre todas esas autoridades religiosas que se oponían a Él. Él afirma su autoridad. Lo que podemos ver entonces es cómo el Señor toma la iniciativa sin la necesidad de una petición. No hay una petición de por medio. Otra vez regresamos a lo mismo. El Señor está hablando con sus discípulos. El Señor está respondiendo a sus discípulos. Pero en ningún momento se escucha al ciego decirle: bueno, pues sáname. Bueno, si no fue un pecado mío de mis padres, dame sanidad. No fue así. El Señor es quien lo hizo. Y dice la Biblia que el Señor escupe en la tierra, hace lodo, toma el lodo y ¿qué hace? Lo unta en los ojos de este hombre. Y le da dos órdenes. Le dice: ve y lávate al estanque, ve y lávate en Siloé. Y dice Juan que traducido es enviado. Lo que podemos ver es cómo el Señor toma la iniciativa. Es de observar que el Señor tuvo confianza en la palabra de Jesucristo. Que Siloé seguramente era un lugar que Él conocía porque Él era ciego. Mis hermanos, Él era ciego, Él no podía saber el camino a menos que lo hubiera transitado muchas veces. Inmediatamente entonces este hombre escucha la voz del Señor, las palabras del Señor y decide obedecer.
Hay mucha especulación en cuanto a por qué el Señor hace esto, de hacer lodo, hacer barro, ponerlo en los ojos. Algunos dicen que Jesús lo hizo porque enfrentaba de esta forma la tradición del sábado. No se podía trabajar, no se podía sanar, el hombre no podía caminar hasta el estanque. Entonces lo que hizo el Señor va a desafiar a las autoridades, lo vamos a ver más adelante. Otros dicen que es una referencia a que el hombre fue creado ¿de qué? Del polvo de la tierra. Y que Jesucristo como creador estaba agarrando el mismo material y estaba sanando al hombre. Otros dicen que todo paso, si tú quieres, por ejemplo, ayudarle a alguien para que vea, lo menos que vas a hacer es ponerle lodo en los ojos, lo menos que harías, ¿cierto? Recuerden, él fue caminando, no es que lo puso y se lo quitó, él fue caminando de esa forma hasta el estanque. Lo menos que harías es esto que hace el Señor. Pero algunos dicen, el Señor está desafiando la obediencia de este hombre y lo está llevando a ver hasta qué punto él va a obedecer lo que Dios le está diciendo, lo que Jesucristo le está diciendo. La realidad, mis hermanos, es que solamente especulamos. No se nos dice. Tal vez todo esto puede ser verdad, pero la verdad es que Dios realizó este milagro, mostró gracia y mostró poder. El hombre fue e inmediatamente recibió la vista. Verso 8, la perplejidad. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Trata de imaginarte la escena. La comunidad del hombre le había conocido bien, sin duda por tantos años de verlo, de saber que nació así, verlo pidiendo limosna. Ya era parte del templo este hombre, o del lugar donde él siempre se sentaba. Los fariseos sentían lástima de él por causa de su mal estado, los fariseos también lo conocían. Los saduceos seguramente expresaban algún tipo de condescendencia hacia él, porque también lo mismo ellos pensaban que era por juicio de Dios. Otros seguramente sabían que existía, pero lo ignoraban. Pero este versículo te muestra cómo la gente lo conocía. Sabían su condición. Entonces cuando lo ven, ellos empiezan a quedar asombrados y se empiezan a preguntar, ¿no es él? Y algunos decían, no es él. Se parece, imagínate en este momento, todos ahí debatiendo si es él. Fue tan necesario que este hombre, ¿cómo termina esta controversia? Yo soy, no soy el hermano perdido, no soy yo soy ese hombre. Asombrosamente, ellos veían a él viendo. Todavía no entienden la verdad que hay detrás de todo esto. Todos quedaron perplejos, nadie podía creerlo, pero la obra está hecha. El ciego le afirma a todos que él era. No había duda de quién lo había hecho. Jesús, dice el hombre, lo hizo. Jesús lo hizo. Y dense cuenta cómo él no dice, me puso un lodo mágico. No es, miren, las aguas de Siloé me sanaron. El hombre sabía quién hizo este milagro. ¿Quién hizo este milagro? Jesús hizo este milagro. Jesús me dijo que hiciera esto, hizo esto y fui sanado. Bueno, ¿dónde está Jesús? No lo sé. Así termina estos pasajes. Y podemos ver cómo el Señor Jesucristo no buscaba el aplauso de los hombres, no buscaba la gloria de los hombres, porque sus propósitos van mucho más allá. Van más allá. El Señor dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscarlo a Él, a este hombre. Mis hermanos, propósitos divinos. Todas las cosas
que nos han pasado, pruebas, dificultades, enfermedades, desgracias, han sido parte del propósito de Dios, para que tú estés escuchando en esta tarde su palabra, para que tú estés aquí. Y no hay nada que se pueda comparar a eso. No hay nada. No hay dolor, no hay dificultad, no hay enfermedad que se compare cuando llegamos a abrir nuestros ojos y nos damos cuenta que Cristo Jesús es la luz del mundo. Vamos a leer todos juntos. Quiero que busquen todos juntos Romanos capítulo 11, versículo 33. Terminamos todos juntos leyendo este pasaje. Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. Y vamos a leer juntos hasta el versículo 36 y así terminamos en esta tarde. Lo leemos 1, 2, 3. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Oramos? Padre, en esta tarde, Señor, reconocemos que tus pensamientos y tus propósitos son más altos que los cielos. Señor, gracias, porque a pesar, Dios, que muchos de nosotros hemos sufrido y sufriremos seguramente pruebas, enfermedades, tragedias, en medio de todo eso, Señor, podemos confiar que tú tienes un propósito. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios fiel, que nos pastorea a través de su palabra. Señor, ayúdanos a aprovechar nuestros días. A pesar, Señor, de las dificultades, ayúdanos a vivir para tu gloria. Señor, que el dolor que este mundo muchas veces trae a nuestra vida, que nos acerque a ti, que nos haga más fieles, que purifique nuestra fe, que nos haga amarte más, Señor. Ayúdanos a no abandonar, ayúdanos a no levantar nuestro puño hacia ti, Señor, sino reconocer cuán fiel y cuán bueno eres tú. Gracias por pastorear nuestras vidas a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.